Ya este es el quinto día de hace prácticamente un mes que empezamos a analizar el tema de eligiendo esposa, esposo. En este domingo, hermanos, cerraremos nuestros 5 temas. Mi oración y mi esperanza es que logre llamar la atención de algunos jóvenes. Estoy consciente, no de todos, pero que la mayoría de los jóvenes puedan abrir su corazón y oír estos 5 temas. Y usted dice, no, más oí el 3 y el 4, con eso está bien. No, oiga los 5. Si se va a casar. Y si tiene padre, escúchelos. Si tiene hijos, escúchelos. Sabe y sepa cómo ayudar a sus hijos a elegir esposo, esposa. Así que, hermanos, abran sus corazones antes que sus Biblias para que podamos ver este tema tan importante. Me dijo en un mensaje el hermano López de Oaxaca, dijo, hermano, estaría bueno escribirlo en un libro, ¿no cree? Y dejarlo, hablar los detalles que no se hablaron, sería muy bueno. Es tan importante, hermanos, este tema, como el tema de la salvación. Cada tema es importante. ¿Cómo elegir esposa, esposo? Parte número 5. En nuestro índice de temas atendimos que todo empieza en el hogar con nuestros padres, y ojalá esté plenamente convencido y convencida los jóvenes, los padres, de que los hijos elegimos nuestra esposa no en base a nosotros mismos, sino en base a la formación que tomamos. Y muchas veces la formación, no muchas veces, siempre la formación fue generalmente al lado del padre, de la madre. Si no fue el padre, la madre, bueno, fue el abuelo, la tía, quien haya sido. Nosotros fuimos formados así. Está comprobado, nadie debe dudarlo. Debemos entender eso. ¿Cómo elegir una buena esposa? Ya lo atendimos ampliamente. Los varones, ¿cómo elegir una buena esposa? Yo sé que al elegir los varones una esposa no van a equivocarse, y si se equivocan no lo harán por ignorancia. ¿Cómo elegir un buen esposo para las jovencitas? El divorcio no es una opción, ya miramos el tema pasado. Ahora atenderemos el tema del peligro de vivir en adulterio. Hermanos, terminamos con un tema de exhortación, un tema de advertencia. Hay un peligro muy eminente de vivir en adulterio. En la vida del cristiano hay muchos peligros. Estaba mirando algunos pasajes de la Biblia que habla el apóstol Pablo de unos peligros. Por ejemplo, en la carta segunda a los Corintios 11:26, Pablo habla de algunos peligros para él y para los cristianos en general. Él hablaba de muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de la nación, peligros de gentiles, muchos peligros en el verso 26. También en el 2 Timoteo 3, 1 al 5, Pablo habló de peligros venideros en el tiempo de Timoteo, y sobre todo porque vendrían hombres amadores de sí mismos. 2 Timoteo 3, 2. En el 1 dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. En esos tiempos peligrosos habría hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, desobedientes a los padres, ingratos. Y concluye en el verso 5 diciendo que van a tener apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. ¿Qué había que hacer un evangelista joven en ese tiempo? Apartarse de ellos. Tiempos peligrosos. Así que, hermanos, los tiempos peligrosos, en 15:30 de 1 Corintios, Pablo dijo también que ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Un argumento sobre la resurrección. Si los muertos no resucitan, ¿por qué peligramos los cristianos a toda hora? Hermanos, y de ahí podemos enumerar muchos peligros de Satanás poniendo acechanza como un león rugiente, peligro del afán, peligro de una conciencia se puede cauterizar, usted ya no siente nada, viene al culto, se duerme, dice al predicador, háblale a la mano, ¿escucha esa frase? Háblale a la mano, no me interesa, su conciencia puede hacerse dura, su corazón se puede hacer duro. Hay muchos peligros para el cristiano. Pero, hermanos, en realidad, uno de los peligros muy eminentes, y quiero referirme al jovencito, a la joven que no se han casado,
A los padres que tienen hijos que se casarán, adviértale, enséñele a los hijos sobre un peligro muy eminente que es vivir en adulterio. El peligro de vivir en adulterio, hermanos. Yo sé que los jóvenes y jovencitas se casan, y nosotros que estamos casados, casamos con mucha ilusión. Contábamos la fecha, a flores, a arreglos, a comida, traje, a cuánta cosa bonita, ¿no? Quedan fotos, recuerdos y suspiros. Pero también los jóvenes deben entender que también hay un peligro en todo esto bonito de una nueva vida. Y ese peligro es vivir en adulterio. Es que abra su corazón y pongamos atención. ¿En qué consiste ese peligro, hermanos? Quiero ser muy conciso. La palabra conciso tiene que ver con específico, no tanto rodeo. ¿Ok? Y ser claro. ¿En qué consiste ese peligro de vivir en adulterio? Primero, ese peligro proviene de la idea de la Biblia, de Dios, de que no todos son libres para casarse. Según Dios, desde luego. Según Dios. Antes de avanzar, quisiera definir dos palabras que son muy importantes, que aparecerán mucho en los textos. La palabra fornicación, que es la del griego porneia, una relación sexual ilícita. Puede un joven caer en fornicación, relación ilícita, sin estar casado. ¿Ok? Eso es fornicación. Y la palabra adulterio viene de la palabra moikao, que es adulterar. Y pongo una palabra también a un lado que es griega, que es la palabra dolo, que significa corromper, descomponer o cambiar. Viene de una palabra, bien del texto, 2 Corintios 4:2, esta palabra dolo aparece en 2 Corintios 4:2, dice que no somos como muchos que medran la palabra, adulterando la palabra, cambiándola, como cuando la leche se adultera, le echa agua y se cambia. Así cuando el creyente no se conforma a su esposa o su esposo y cambia la idea, ahora ya no son un esposo y una esposa, son dos esposas y un esposo, o etcétera, ¿verdad? Entonces se cambia. Y hay que definir bien eso, que muchas veces la palabra aparece intercambiablemente, claro, de fornicación a adulterio, pero en esta ocasión yo quiero que usted identifique eso para que pueda entender bien el tema. Muy bien, ahora hermanos, según la sociedad nuestra, todo el mundo puede divorciarse y todo el mundo puede volverse a casar, pero no según Dios. Hay que entender eso. Nuestra sociedad está pensando, todo el mundo, nomás con que estás divorciado puedes volverte a casar cuantas veces sea posible. Eso es lo que dice la sociedad. Pero en realidad no Dios, otra vez. Según Dios, Dios tiene reglas y queremos nosotros adaptarnos a esas reglas de la Biblia, de Dios. Según Dios, muy bueno, pregunta, según Dios, ¿quién es libre para casarse y quién no? Vamos a ver quién es libre para casarse en forma clara y específica. Muy bien, primero hermanos, hay tres clases de personas o tres estados en que la persona se encuentra que es libre y puede casarse. Primero, la viuda o viudo donde su cónyuge, estoy pronunciando correcto, cónyuge, porque si no, Will no se va a desviar todo el tema y decir, Alberto, te equivocaste en la palabra, cónyuge. Cuando el cónyuge murió, él o ella, esa persona puede volverse a casar. Romanos 7:2-3. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Note bien. Y alguien dice, sí, pero no dice que puede volverse a casar. ¿Sabe que hay teorías de algunas personas, hermanos ya grandes de edad, que dicen, no puede volverse a casar por ninguna razón? ¿Y por qué no lee el versículo 3? Leámoslo juntos. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Ve eso? Así, ¿quién es libre? Una viuda o un viudo que perdió a su cónyuge. Bien. Número 2, ¿quién es libre para casarse? Él o la inocente que no cometió fornicación, según Mateo 19:9. No te mires que aquí hay un culpable y un inocente. Vamos a leer Mateo 19:9 y también en la Biblia, Nueva Traducción Viviente. Dice la Biblia, Nueva Traducción Viviente, y les digo, dice Jesús lo siguiente: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra,
comete adulterio, a menos, note bien, a menos que la esposa le haya sido infiel. ¿Qué quiere decir con esto? A menos. Bueno, al menos, o excepto, o salvo, que las dos palabras paralelas, ¿ok? Términos paralelos. ¿Qué quiere decir con esto? Entonces, que si se divorcia de su esposa y se casa, esa excepción significa que puede hacerlo. Ese significa a menos que la esposa le haya sido infiel. Es decir, que si le fue infiel, entonces, si se divorcia de su esposa y se casa, ¿qué es la deducción? No comete adulterio. Es simple. Es simple. En la versión 60 dice, yo os digo, Jesús, cualquiera que repudie a su mujer, salvo, o a menos, o a no ser, por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Muy bien, así que hermanos, el inocente, el que no cometió fornicación, él puede volver a casar, según Mateo 19:9, otra vez, a menos que la esposa le haya sido infiel. Si le fue infiel a Pánfilo, su esposa, y la separa a su esposa, y se casa, ¿ok?, no adultera, según este versículo, es la inferencia necesaria y la deducción de este texto. ¿Okay? Así que es libre. Muy bien. Tercer lugar. ¿Quién es libre para casarse? Obvio, el que nunca se ha casado. Nunca se ha casado, puede casarse, decidir casarse, quedarse solo, pero puede casarse, claro, nunca se ha casado. Nunca, aunque tenga 30, 40 años. ¿Ok? Así que hermanos, la siguiente pregunta va a ser ¿quién no tiene libertad de casarse? ¿Por qué? Escuchen bien, y se va agudizando aquí el foco rojo. Casarse con alguien que no es libre, y este es el peligro precisamente que Dios, muchachos jóvenes, nos advierte. Casarse con alguien que no es libre nos hace vivir en adulterio. Ese es el punto. La pregunta ahora, ¿quién no es libre de casarse según Dios? Para que los jóvenes estén muy atentos. Hermanos, aquí es muy serio esto. Muy atentos, muy atentos. ¿Quién no es libre de casarse según Dios? Vamos a mirar también. Primero, obviamente que cometió fornicación estando casado, cometió fornicación, tuvo relaciones con alguien más, él o ella, así es que él es culpable, no puede. No puede. Aquí viene el texto, note bien, Mateo 19:9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, otra vez, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Está hablando de cualquiera, una persona. ¿Ok? Una persona. Dice que repudia a su mujer. Ahora, está repudiando a su mujer. Si está repudiando a su mujer por causa de fornicación, porque su mujer fornicó, la pregunta es, ¿la mujer puede casarse? Él puede divorciarla y según el texto puede volverse a casar. Pero la pregunta, ¿y qué de la mujer? ¿Puede volverse a casar? Es la culpable. Déjame hacerle una aplicación ilógica aquí para no poner tanto argumento que a veces hacen debates de este punto. Una aplicación ilógica. Al repudiado o a la repudiada, en este caso la repudiada. La pregunta es, en un debate público yo digo, señora, o el predicador o quien esté debatiendo conmigo, le digo, pregunta para ti ¿es pecado separarse por cualquier causa? ¿Es lícito repudiarse por separar por cualquier causa según Mateo 19:9? La respuesta va a decir no. Porque está diciendo que yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, la excepción salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, se separan por cualquier causa, ¿qué? Quemaba las tortillas, se le quemaba la sopa, etcétera, etcétera. Y se casa con otra adultera. Y el que se casa con la repudiada también adultera. ¿Se fijan eso? Ahora, le pregunto yo, ¿es lícito separarse por cualquier causa? Dice, no es lícito. Entonces estarían en pecado si se separan por cualquier causa, ¿correcto? Sí. Entonces explícame esto. Si separarse por cualquier causa comete adulterio, separarse por cometer fornicación, ¿le da libertad para casarse? Absolutamente no, y menos. ¿Captamos la idea, hermanos? Absolutamente. Lo que se establece aquí es que quien cometió fornicación
en este caso María y Pedro, o Pánfilo, vamos a ver, siempre me gusta usar Pánfilo. Y María cometió fornicación con otro hombre. Pánfilo puede repudiarla, separarla, y se casa con otra, no adultera a él. Ella no puede hacer eso. El texto guarda silencio. No como una culpable puede hacer eso. ¿Ok? Así que, ¿quién no es libre de casarse? Guarden eso, jóvenes. Alguien que cometió fornicación. No puede. Y aunque haya debates y libros, aún de predicadores, no es correcto. Pierden el argumento. En la Biblia no aparece tal cosa. ¿Ok? ¿Quién más? Número 2. Los que se separan por cualquier causa y se vuelven a casar. Otra vez lo digo. Los que se separan estando casados, haciendo ya en la mente una vida, una casa, hijos, o aunque no tengan hijos, pero hicieron un pacto, todo, firmaron papeles, todo está completo. Quiero hacer un paréntesis. ¿Quién está casado? Quizá lo atienda en otra ocasión, pero hermanos, pero hay un proceso. Primero uno hace el pacto, vamos a casarnos, ponemos fecha y todo, disponibilidad de vivir toda la vida. Después, ¿qué? Firmamos un papel, lo hacemos público, y luego ya la unión, una sola carne. Todo es un complemento, como una naranja que tiene varias partes. Tienen que estar juntas para que sea matrimonio. Hoy en día hay debates que si no es que firmó el papel, lo hizo por conveniencia, lo hizo para hacerse ciudadana americana, ni cohabitaron juntas. ¿Es matrimonio, sí o no? Y uno está no, que el papel es el que hace el matrimonio. Y otro dice, no, pero ellos cohabitaron juntos. Y son pareja, hermanos, no se equivoque, todo junto, recuerde. Este es un concepto que voy a explicar en un tema especial para eso, para que no se confundan, muchachos jóvenes. Pero aquí, en segundo lugar, si se separa por cualquier causa, se vuelven a casar, otra vez quemaba el agua, la sopa, y las tortillas, o la comida, etcétera, o ronca mucho, ya no me gusta, y quiero separarme. Hermanos, no, eso es causa, esa causa no. La causa, dijo Jesús, salvo excepto a no ser que sea fornicación. Ok, segundo, tampoco personas pueden volverse a casar, no pueden. Note bien, yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Lo lógico, hermanos, que ambos al volverse a casar adulteran y hacen que su nueva pareja viva en adulterio. ¿Por qué subrayo la palabra causa? Porque ese es el tema central que los fariseos vinieron a Jesús diciéndoles, maestro, es lícito, es permitido repudiar a la esposa por cualquier causa. Jesús establece la causa porque si puede repudiarla. Y él niega que puedas separarte por cualquier causa. Me explico, la sociedad por cualquier causa. Es que ya no la amo. Pues otra que siga. Otro. Como los artistas, ¿verdad? Que tienen 4 o 5 esposas y más. Pero Jesús explica, hermanos, que el punto central que está tratando es la causa. Así es que, déjame hacer otro paréntesis muy rápido. Mis oídos, hermanos, he escuchado y he recibido aún correos electrónicos sobre preguntas de algunos predicadores jóvenes. Y en la vida he visto también algunos casos sobre casos donde quieren hacer o hacen a un lado la palabra causa. Por ejemplo, conocí una parejita que se casaron. Les fue mal porque no se entendían bien. Para ser claro, ella no sabía ni siquiera cambiar pañales del bebé. Él tenía que hacerlo, ella no sabía cocinar, se separó, él no aguantó llegarles del trabajo, trapear la casa, etcétera, y se divorciaron. Entonces, estuvieron separados, uno en una iglesia fiel, entre comillas, perseverando en un lugar y en otro en el otro. Pasaron los años y un día se oyó que ella había muerto de cáncer. Entonces, a él le dijeron, pues ya se murió, Romanos 7 se queda libre, así es que ya puedes volverte a casar. Pregunta y me dijeron, yo también. Alberto, ¿oíste de eso? Pues es posible. Y aunque yo aún tenía poco en el evangelio, dije, ¿y qué de la causa? La causa de separación de ellos no fue el cáncer y la muerte. ¿Cuál fue? Como dicen, incompatibilidad, ¿no? Esa no fue la causa. La causa es el momento de que tú abandonas la casa y te vas. Esa es la causa. Si fue fornicación, bien. Y si no fue, entonces es cualquier causa. ¿Ok? Otros se separan y están nada más como un detective mirándose a ver quién va a pecar primero, ¿no?
Pánfilo ya pecó primero, dice María, pues ahora yo me caso. Ya soy libre. Sí, ¿cuál es la causa? Pues él adulteró, él fornicó, mejor dicho. Sí, por eso te separaste hace 3 años de él. Hermanos, tenemos que ser claros. El punto de la palabra causa es el momento que tú te separas. Y así puedo poner muchos ejemplos. Pero el punto es, porque los fariseos, ese es el punto que están ellos defendiendo. Estoy diciendo, ¿quién no es libre de casarse? Alguien que se separa por cualquier causa. No pueden volverse a casar. Miren el contexto, Mateo 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y luego todos los argumentos de Jesús, no han leído al principio, varón y hembra los hizo, van a ser una sola carne, lo que Dios juntó no separe el hombre, etc. Pero yo digo que cualquiera, hombre o mujer, que se separa por salvo, excepto por causa de fornicación. ¿Por qué la fornicación rompe el yugo o la ley del marido según Romanos 7? Porque según Malaquías, hermanos, es infiel a su pacto con la fornicación. Y eso es lo que único que puede romper. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Y hermanos, déjenme, estoy llegando al punto rojo. Jóvenes, abran su entendimiento, grábelo, escríbanlo, vuélvalo a escuchar. ¿Qué sucede si el cónyuge no está seguro de la fornicación al momento de separarse? Hoy he escuchado, y a través de todos los años que he estado predicando, yo digo, ¿cuánto porcentaje tienes de que realmente, hermano, le voy a decir claramente y literal, fornicó, se acostó con un hombre, con una mujer, tuvieron el acto? ¿Qué tan seguro estás? ¿30, 50, 70 o 100%? Dice, bueno, es que hoy no se puede saber. Yo quiero que abra su mente y quizás algún predicador va a decir, Alberto está metiendo en problemas. No, quiero usar la Biblia legítimamente. Quizás se oya muy cruel, pero quiero que usted sea su propio juez de su corazón. Jóvenes, escuchen esto, aquí hay un peligro. Se separaron por cualquier causa. Pero ¿qué si el cónyuge no está seguro de la fornicación? ¿Ok? Bueno, al momento de separarse, la pregunta siguiente es, ¿debe el cónyuge estar seguro que su esposa fue infiel? 100% sí o no. Pero escuche bien, hermano, lo que yo he escuchado a través de todos los tiempos, dice, no, hermano, mira, bueno, yo no me consta. Así que lo haya visto, ¿no? Hay algunos que sí. No, sí. Lo encontré claramente. ¿Qué más? No se quitan la ropa para bañarse, ¿verdad? Y así, hermano, sí lo digo claramente. Otros dicen, bueno, la verdad no sé, es que no estoy seguro. Pero me dijeron, hay testigos o qué sé yo. Ahora, juzgue esto. Este texto de Mateo 19 no nace en el tiempo de Jesús. La palabra adulterio no viene aquí, viene desde la ley del Antiguo Testamento. ¿Cómo era la ley en el Antiguo Testamento? Acompáñenme a Levíticos 20:10. Si un hombre cometiere adulterio, ahí está la palabra, con la mujer de su prójimo, aquí es intercambiable, fornicación, adulterio, ¿ok? Si cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, ¿qué va a pasar con ellos? Indefectiblemente, irremediablemente, sin razón ni pretexto, serán muertos. Ahora nace la pregunta. ¿Qué tanto estar seguros para poder matar al adúltero, según usted? ¿30? ¿50%? ¿75%? No. ¿95? No, el 100%. Usted no podía matar a un adúltero si no estar al 100% seguro. Este es el contexto del Antiguo Testamento. Ahora la pregunta es, ¿y los fariseos lo corroboraban o no? Vea lo que había en la mente del fariseo moderno, se llama así en tiempo de Jesús, respecto a este punto. Juan 8:1-5. Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Ellos decían la ley y así era. ¿Cuál fue la falla de estos fariseos o de estas personas?
que trajeron solamente a la mujer y no al adulto. ¿Al hombre se viene en eso? Pero ¿cuál fue el acierto y el punto? De que tenían que apedrear 100% seguros. Y los encontraron ¿cómo y dónde? No lo quiero decir en público. En el acto mismo de adulterio. Eso es. ¿Qué sucede si el cónyuge no está bien seguro de la fornicación? ¿Existe el riesgo que sea separado por cualquier causa? ¿Sí o no? Sí. Sí. Claro que sí. Claro que sí. ¿Qué si son sospechas mal fundadas, hermanos, si se separan? ¿Qué si son sospechas mal fundadas? Ahora usted dirá, joven, jovencita, bueno, hermano, pero yo nunca estaba casado, yo no tengo que ver. Sí, pero ¿qué si se casa con alguien que estuvo casado o casada? Tiene que saber esto. Tiene que saber esto. ¿Sabe que usted dependerá de lo que él o ella diga? Usted no puede volver el tiempo atrás y corroborar 100% si es verdad que le fue infiel la pareja a su nuevo cónyuge para usted. Hermanos, foco rojo, warning. Aquí hay, como dice hermano Wayne, un agujero grande que puede ir al infierno. ¿Qué otra vez si son sospechas mal fundadas y se separa? Bueno, otra vez, simple y sencillamente, hermanos, si no está corroborado, es posible simple y sencillamente que se separó por cualquier causa. Y si se separó por cualquier causa, ni uno de los dos es libre de casarse. Dejen poner, fue algo no comprobado. No comprobado. Tengo un ejercicio aquí. ¿Qué si se separa y se vuelve a casar sin estar seguro o segura? Escuche bien esto, hermanos. Ahí llegamos al punto más importante y más peligroso. ¿Qué pasa? Déjenme hacer un ejercicio. Hagan ese ejercicio conmigo, con monitos, ¿ok? Muy bien, vamos a usar Mateo 19:9. Muy bien, lentamente. Dice Jesús, quien tiene toda autoridad y Él establece los mandamientos y las leyes. No yo, no diga que Alberto es cruel y pobres aquellos hermanos que no están seguros si viene el adulterio van al infierno, Él lo está condenando. No. Yo no decidí por usted. Es Jesús quien tiene toda autoridad, el Señor, señores, que dice, y yo os digo, escucha Jesús, que cualquier hombre, Pánfilo, Pedro, Juan, Tomás, cualquiera, en este caso, ¿quién es? Pedro, se casó con María. Cualquiera, en este caso va a aplicar a Pedro, cualquiera que repudia a su mujer, ¿a quién repudia? A María. Yo digo que cualquiera, en este caso Pedro, que repudia a su María, a su esposa, que es María, claro, la excepción, es cualquier causa. Siga conmigo. Y se casa con otra. ¿Con quién se casa Pedro? Con Eli. Pedro se separa de María y se casa con Eli. Ahí va. Y se casa con otra. ¿Qué pasa con Pedro? Adultera, porque es cualquier causa. Y el que se casa con la repudiada. ¿Quién se casa con la repudiada con María? Tomás. Así que y el que se casa con la repudiada, que es Tomás, comete adultera. ¿Cuántos adúlteros tenemos aquí? 4. Todo empezó de Pedro y María. Usted no diga que no entiende el texto. Hermanos, he encontrado hermanos o a veces personas, matrimonios que explico eso y dicen, es que es difícil, no lo entiendo. No quieres entenderlo. Casar, separarse por cualquier causa y casarse los dos de nuevamente. Hay 4 en adulterio. 4 en adulterio. Ahora, ¿cuál es el peligro para el joven? Que si el joven o la jovencita elige a alguien de segundas nupcias y él o ella no está segura, adultera. ¿Ve el peligro? Porque ¿de qué depende el testimonio de lo de ella solamente? No sabe. No sabe. Padre, ¿le gustaría que su hijo viviera en un riesgo de adulterio toda la vida? Levante la mano, alta. ¿Le gustaría? No a mí. No a mí. Por eso, padres, ¿tienes tu hijo pequeño? Enséñale, edúcalo, modélale,
tu fidelidad y temor a Dios. Desde el principio que lo tienes en los brazos. No empieza cuando tiene los 18 los 20, ya dijimos. Porque puede vivir en adulterio. ¿Ve eso? Algunos argumentos que no quitan la culpabilidad. Por ejemplo, he escuchado yo muchas veces que unos dicen, yo no sabía nada sobre el tema de matrimonio ni segunda nupcia. Yo no sabía nada. Cuando me casé, cuando me divorcié, yo no sabía nada. La pregunta, ¿eso le hace inocente? Ignorar nos hace inocente. Vea lo que dice, 3 ejemplos que ya pasamos en el libro Levítico, estamos leyendo los domingos, 3 casos de que si llega a pecar. Por ejemplo, toda la iglesia, toda la congregación del pueblo de Israel. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo, no sabe, y hubiera hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, pecado, ¿se fijan esto? Lo que hablamos en la clase, contra los mandamientos de Jehová, en cosas que no han de hacerse, y fueren culpables. No dice allí que son inocentes, porque, es que no sabíamos, pero está escrito. No, dice Dios, y fueren culpables. ¿Qué hay que hacer? Luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieron. Ya lo explicamos que a veces algún profeta, alguno de los jueces o la misma ley, al leerlo un sacerdote dictaminaba que estaba mal y ellos sabían, pero no eran inocentes. Mire el otro caso, cuando un principal, Levíticos 4:22, cuando pecare un jefe e hiciere hierro algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare nuevamente. ¿Cómo que pecare si él no sabe? Y para algunos, según ignorar es ser inocente, o ser inocente significa ignorar, viceversa. Luego que conociera su pecado que cometió, otra vez, 4:23, un civil del pueblo de Israel, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo cosas contra los mandamientos, etc., y delinquiere, usa otra palabra, la misma cosa, delinquir es pecar contra el mandamiento. Así que dice, hermanos, pero es que yo no sabía nada de eso. Una ocasión me llamaron en privado con mi esposa y una hermana, recuerdo bien, hace muchos años, y me dijo, hermano, quiero que, no que juzgue, dijo él, que me explique yo cómo estoy. Explíqueme. Y abre su Biblia y explíqueme. Yo quiero saber, estoy bien, estoy mal. Y quiero decir esto, aunque fue en secreto, pero no voy a decir nombre, usted no sabe. Se había casado 5 veces. Y en el 5º tenía a su esposo. Y era miembro de la iglesia, no donde yo predicaba, a Dios gracias, en otra parte. Y dijo, le dije, hermano, explíqueme toda la historia, porque para poder entender la causa, porque ese para el primero, el segundo, el tercer, cuarto, tenemos que volver a la historia, porque la causa determina todo. Y antes, cuando yo tenía 21 años, yo estaba predicando, me dolía la cabeza y honestamente les digo, yo no sabía decir qué se hace, no sé quién es culpable inocente. Ay, Señor, que no me pregunten sobre esto, segunda nupcia, matrimonio. Ahora, hermanos, es como una copia que es bien sencillo saber cuándo alguien no está bien o está mal. Y le explico esto porque, hermanos, alguien dice, es que yo no sabía cuando yo me divorcié o esto. Mira el texto otra vez, y delinquiere, luego que conociera su pecado, 4:23 de Levítico. Es que, más Romanos 2:12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No dice el texto, sin ley han pecado, está bien, van a ser salvos, no. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, con o sin ley. Hermano, si usted se pasa un semáforo rojo aquí en Louisville, en Flower y lo ve el policía, y dígale, estoy recordando también una ocasión me fui de la frontera a predicar para el sur, regresamos después de algunos años, y mi esposa y yo estamos manejando ya con nuestros hijos allá atrás, y entramos en una calle de la ciudad de Matamoros, y luego nos para un policía, un tránsito, ¿verdad? Y nomás se ríe. Yo, ¿de qué se ríe? Licencia, aquí está, tarjeta de circulación, todo bien. Te va a dar una multa. Le digo, ¿por qué, señor? Dices, porque está en sentido contrario, señor. Dije, ¿yo? Sí. No miró en la entrada una flecha, no. Hermano, años atrás esa calle era hacia el norte y lo cambié del norte a sur. Y ellos lo cambiaron, ¿no? No me avisaron. Y cuando yo entré no vi la flecha, dije, y no miró la flecha, dije, no vi ni el indio. En fin, dije, déme la multa. La pregunta es, ¿por ignorar eso me pasaron la multa? No me la pasaron, tuve que pagarla.
Y eso a Dios es así. Hay gente muy inocente que dice, no, es que yo no sabía. No, hermanos, no. La pregunta, hay otras personas que es que yo no era creyente. Cuando me divorcié, esos mandamientos no eran para mí. Ve ese argumento. Ahí dicen, no eran para mí, por lo tanto, sí me divorcié por cualquier cosa, pero no era para mí. O sea que los mandamientos no aplicaban solamente a cristianos, no a no cristianos. Vea este texto, 1 Timoteo 1, 9 al 11. Conociendo esto, dijo el apóstol Pablo, que la ley no fue dada para el justo, sino para transgresores, desobedientes, para los impíos, pecadores, etc., para fornicarios. Verso 10, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina. ¿Ve eso? Ahora, vea el 11. Según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Entonces cuando dices que, es que eso no era para mí, era para ti. Las leyes, Biblia, es para todo mundo, africano, irlandés, japonés, mexicano, estadounidense, para todos, hermanos. Ok, para todos. Y por último, el tercer argumento, rápidamente. Algunos han dicho esto, es que yo pienso que el bautismo borra todos nuestros pecados, incluyendo el pecado adulterio. Yo pienso que ahí Dios me borró, cuando me bauticé, borró todo. Me había casado con 3 personas, ¿verdad? Pero de ahí Dios me perdonó todo. ¿Es verdad? Es verdad. Pensemos en esto, hermanos. Pensemos en esto. Sí, Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de los pecados. Pero Juan 8:11 dice, aquella mujer sorprendida en adulterio, ¿se acuerda? Y tiraron las piedras, que esté sin pecado, arroja la primera piedra, y luego volteó, se miró solo, Jesús con ella, y todos se fueron. Y le dijo, ninguno te condenó, ninguno, Señor. Y le dijo el Señor, Juan 8:11, ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. No peques más. Hermanos, el bautismo borra, en realidad, borra los pecados de relación. Piensa en esto, sentido común nos dice, supongamos que hay 2 homosexuales, hombres que viven juntos, se bautizan, Dios les perdona, de ahí hacia atrás todo, perfecto. Hebreos dice, no me acordaré más de vuestros pecados y transgresiones. Pero los 2 hombres siguen viviendo y cohabitando juntos, ¿ok? O 2 mujeres, una mujer con una mujer. La pregunta es, ¿están en pecado o no? Claro, porque la relación, hermanos, borra el pecado, pero no arregla relaciones. El hombre tiene que arreglar eso. Yo conozco en mi vida, de lo que he enseñado y lo que he oído a predicadores, hermanos, solamente a 2 valientes, y no me equivoco, uno de ellos era predicador, que entendió que estaba mal, dejó a la esposa y buscó la otra, anterior. Otro la abandonó y se quedó solo. Pero tengo así en mis manos, faltarían dedos para contar, de casos específicos. Yo recuerdo matrimonios que expliqué esos textos, se levantaron, no volvieron más a la iglesia. Dijeron, no, hermano, no, así déjenme. Porque tenían miedo de vivir solos, de renunciar a la relación con la esposa. Porque si tiene hijos, porque yo amo mucho a mis hijas, tenía 2 hijas pequeñas, le dije, no tienes que renunciar a tus hijas, son tus hijas. Lo que estoy diciendo es que Dios no te permite cohabitar con ella. ¿Es difícil? ¿Qué es la eternidad si tú duras 20, 30, 50 años sin tener mujer? ¿Y qué es la eternidad en el infierno? ¿Se compara? ¿Vale la pena vivir aún 50 o 100 años con una mujer? ¿O con un hombre? Comparado con el infierno. Piensa en eso. Hermanos, esto es lo que jóvenes y parejas hoy tienen que darles valor para enfrentar su realidad. Pero los jóvenes pueden evitarlo. Pueden evitarlo. Así como esos 2 homosexuales o 2 mujeres, de la misma manera aquellos que no son libres de casarse, hermanos, siguen estando en adulterio. Siguen estando en adulterio. Y es que la realidad de todo lo que estamos diciendo, vivir en adulterio pone en riesgo, hermano, la salvación. No puede separarse. No puede separarse. ¿Ok? Note bien este texto, casi termino. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero ¿a quién Dios va a juzgar? Note bien, aquí están estas 2 palabras. A los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios.
los juzgará Dios. Otro texto, hermanos. Dice Dios, Números 14:18, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, sí, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. ¿De eso? Por ningún modo. Hermanos, con esto yo quiero que hagamos conciencia. Yo quiero que dirigirme a los jóvenes, piense bien en esto. Se va a casar con alguien que nunca se ha casado, no se preocupe, este tema no es para usted. Se va a casar con alguien que ya se ha casado, preocúpese. Porque existe el riesgo, alguna posibilidad de vivir en adulterio, sí. Sí, existe. ¿Y qué Dios no podrá, como dicen por ahí, voltearse hacia un lado y hacerse como que no? No. Por lo que hemos visto, no. Si usted se casó con alguien de segunda nupcia, cerciórese 100% que está bien. Porque no importa cuántos años sea fiel en la iglesia, créame, todo puede perderse. Adulterio para Dios es eso. Y Dios va a juzgar a los adúlteros y fornicarios. ¿Okay? Si usted dice, bueno, dice un joven o un jovencito, tengo que casar con alguien que nunca se ha casado, perfecto. Usted tiene un matrimonio y dice, mi esposa, bueno, que yo sepa, nomás hay 2 hombres en su vida. Su papá y yo. Gracias a Dios. Y gracias a Dios. Excelente. Hermanos, quiero que usted revise bien esto. Hay mucho de la mente que dice, bueno, hermano, y si a lo mejor sí me engañó. Realmente, tal vez, ese cónyuge o cónyuge de esposa que se casa contigo, también va así, 50%, tal vez. Está poniendo en riesgo, tal vez sí, tal vez no. Tal vez sí, tal vez no. ¿Hay un riesgo de vivir en adulterio? Sí, hermanos, vivir en adulterio es real. Un peligro real. Un peligro real. ¿Por qué? Porque no todos son libres de casarse según Dios. Casarse con alguien que no es libre es vivir en adulterio. Déjame decir una pausa. No se trata de que la iglesia, no se trata que el predicador, los ancianos o diáconos piensen de ti que estás bien. Se trata de ti, que pienses y cerciores que estás bien con tu Dios. Porque tú eres la o el que vas a enfrentar el juicio delante de Dios. Hermanos, a mí no me gustaría estar ahí. No me gustaría tomar ese riesgo. ¿El ignorar nos hace inocentes? No. Dios es justo. Su palabra es justa. Su palabra es clara. Vivir toda una vida en adulterio es poner en riesgo nuestro esfuerzo, nuestra constancia, nuestra fidelidad, todos nuestros domingos, todas nuestras carreras al servicio, ayudar, preocuparnos uno por otros, servir, cantar, orar, pone en riesgo mi misma salvación. Así que jóvenes, al principio dijimos que elegir esposa podía impactar, ¿se acuerda de eso? Tu vida aquí en la tierra. Puede impactar la iglesia y su trabajo. Puede impactar la sociedad. Ya ve cómo está la seguridad de corrupción, inseguridad, etcétera. ¿Por qué? Porque son los hijos que tú vas a formar y vas a aportar a la sociedad. Pero puede impactar aún más allá. Después del juicio, en donde pasarás la eternidad. La pregunta es, jovencita, ¿qué harás ahora? ¿Qué harás ahora? ¿Cómo vas a elegir esposo? ¿Cómo vas a elegir esposa? Hermanos, ¿han pensado alguna vez cuando leemos en el texto de Mateo 6, si no es el 33, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas? Si nos apegamos al texto estrictamente, ¿qué cosas son? Ropa, comida, pero ¿es solamente lo que Dios da si tú buscas primeramente el reino? ¿Es realmente todo eso? No. Es vasto, es grande. Asegurar tus hijos, tu familia, tus nietos, tu esposa, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Como dice este himno, busca primero el reino de Dios. Hermanos, que Dios les bendiga ricamente. Gracias por su buena atención. Vamos a estar de pie para cantar este himno puestos de pie. Gracias. Busca